Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, tenemos muchas cuestiones, están pasando muchas cosas. Si le parece, antes de entrar en materia, pues reflexionamos, comentamos la actividad de esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que estamos de nuevo en el problema de siempre, el problema económico. Ahora vienen los impuestos que, como de costumbre, nos dejan fritos, ¿no? Y por otra parte, en diciembre han bajado las aportaciones y han bajado también las visitas en YouTube, ¿no? Que nos da una idea de la influencia de este programa. Es decir, que la influencia de este programa es pequeña. Y es pequeña, yo creo que en gran parte porque los oyentes no se preocupan mucho de difundirlo, de enlazarlo y hacerlo llegar por las redes sociales con la mayor amplitud posible. Y este es un problema que tenemos porque efectivamente casi siempre la izquierda es mucho más activista que la derecha y en eso trabaja mucho más, ¿no? Y por otra parte, ya digo, tenemos que hacer un llamamiento nuevamente a nuestros oyentes a que apoyen el programa porque corremos el riesgo verdaderamente de no poder seguir. Y aparte de eso, hay un tema de esta semana, de la semana pasada, que es la declaración de Abascal en relación con el año que empieza. Es una declaración histórica, la considero así, es del día 8 de este mes, de enero. Es histórica porque plantea realmente lo que es el golpe de Estado en que estamos, un golpe protagonizado por el gobierno y con el apoyo del PP. Abascal dice que el PP es un poco colaborador del gobierno de última hora, pero no es de última hora, lleva muchos años colaborando con el PSOE, ¿no? Fundamentalmente por falta de visión histórica. O sea, una política que es puramente presentista y sin visión, sin profundidad histórica, es una política que lleva a la nada, que es lo que está ocurriendo con el PP. Abascal también señala que el único partido que se opone al golpe es realmente Vox. El PP tiene que está en una posición difícil porque por una parte tiene que hacer como que se opone al PSOE, y por otra parte pues trabaja constantemente junto con el PSOE en el Parlamento y en todo. El PP lleva una política igual, en lo esencial, lo he dicho muchas veces, si no se tiene en cuenta que en los aspectos esenciales son un mismo partido, de memoria histórica, de leyes de género, de trans, de eliminación de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. En todo esto son el mismo partido. Y en todo esto el único que se opone realmente es Vox. Entonces lo que dice Abascal es que estamos ante un año que va a ser fundamental, que también el gobierno está en una situación precaria, debido a que, claro, tiene que apoyarse en una serie de partidos y grupos golpistas, terroristas, etcétera, que tienen cada uno de ellos su punto de vista y sus intereses, y probablemente no es un apoyo firme. En todo caso, Abascal promete una lucha abierta contra todo este proceso que va hacia la disgregación de España, hacia la destrucción de la democracia, de la monarquía, etcétera. Y como insisto siempre, tiene su apoyo fundamental
en el ataque al franquismo, un ataque totalitario. Totalitario. Es muy significativo que para atacar al franquismo tengan que recurrir a leyes totalitarias, ¿no? Eso lo dice ya todo. Y Don Pío, tengo la declaración, lo que pasa es que dura 11 minutos. La tenemos ya disponible por si, bueno, la podemos poner en esta casa para que nuestros oyentes cuando quieran puedan disponer de ella. Pues sí, es muy importante, insisto, porque es una declaración histórica. Estamos en un golpe y el único que se opone al golpe es Vox. En el golpe colabora el PP de una manera clara, mientras con palabrería se opone, en la práctica está constantemente pues acordando con el PSOE y con los separatistas todo lo que les interesa realmente, que es la política de siempre. Bueno, hay un tema importante que es el de la represión de posguerra. O sea, como hemos visto, hace poco salió el libro de Miguel Platón, La represión de la posguerra, sí, que es un libro muy importante porque deja claras, ante todo, dos cosas. Primero, la sistemática falsificación de la izquierda sobre dicha represión, falsificación tanto sobre el número de casos, que exageran de una manera grotesca, como sobre la legitimidad de los procedimientos, porque según las versiones izquierdistas, las víctimas habrían sido víctimas, por llamarles así, ¿no? Habrían sido simples republicanos, además condenados por sus ideas democráticas, por supuesto, ¿no? O sea que es una doble falsificación. Y una falsificación tan exagerada y tan sistemática en este punto condensa la falsedad general de la versión izquierdista sobre el Frente Popular, la guerra y el franquismo. Y esta versión falsa tiene consecuencias políticas actuales y de cara al futuro muy claras, ¿no? Como dije antes, en esa falsificación se basa la orientación política tanto del PP como del PSOE hacia la disgregación nacional, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, siendo falsa, no puede extrañar que intenten blindarla contra el debate libre, contra el debate intelectual y democrático, pues blindarla mediante leyes abiertamente totalitarias, como digo, antidemocráticas, o sea, contra la libertad de todos. Claro. Bueno, pues acaba de salir en la revista de libros, esto es una revista de libros, de recensiones de libros, que en España lleva ya bastantes años, y que son recensiones a fondo hechos por especialistas sobre libros muy diversos, ¿no? Bueno, pues ha salido en esta revista una recensión del libro de Platón por el estudioso useño o norteamericano Michael Seidman, ¿no? A este ya le he dedicado yo varios artículos de crítica, uno de los cuales lo incluí en mi reciente libro Galería de charlatanes, que me permito recomendar porque permite tener una visión de fondo de la historia reciente, y no solo reciente, ¿no? Y efectivamente me parece que Seidman pues sigue sin entender algunas cosas elementales que inevitablemente perturban su comprensión del relato. Por ejemplo, escribe: los nacionalistas pervirtieron el significado de lealtad, de rebelión y de legalidad al decretar a posteriori que la república era ilegítima. Bueno, por nacionalistas se refiere a los nacionales, que justamente rechazaban el nacionalismo porque consideraban que era una doctrina pagana que divinizaba al Estado, ¿no? a la nación. Y por república se refiere al Frente Popular, que fue precisamente el que destruyó la legalidad republicana. Así, para Seidman era legítimo un régimen compuesto por los partidos que asaltaron sangrientamente la República en octubre de 1934 y que la remataron desde febrero de 1936 mediante el fraude electoral y la imposición de un verdadero régimen de terror.
Bueno, pues ya sabemos lo que es legítimo para Seidman. Para Seidman y para cientos de otros historiadores por el estilo, ¿no? Es legítimo un régimen de terror y un régimen implantado de esa manera. También es importante la cuestión de la rebelión, porque muchos de los juzgados después de la guerra lo fueron por rebelión militar, ¿no? Claro, recuerdo que el propio Serrano Suñer decía, bueno, era absurdo porque quienes se habían rebelado habían sido los nacionales. Pues no era nada absurdo, porque si estos habían destruido la legalidad de la República, pues estos habían rebelado, más que rebelado, destruido la legalidad de la República. Por consiguiente, se les podía aplicar el concepto de rebelión. Claro. Y es cierto que los franquistas no iban a reconstruir la legalidad republicana, porque pensaban que era ya imposible, ¿no? Pero esa es otra cuestión. O sea que la acusación de rebelión estaba justificada. Y dice también Seidman, dice, tal vez lo más significativo es que se ignoró la igualdad de justicia, ya que los crímenes nacionalistas, que superaban considerablemente a los republicanos, quedaron impunes. Claro, uno dice, ¿de dónde saca que los crímenes nacionalistas, como él los llama, superaron a los contrarios, que desde luego no eran republicanos en el sentido de Segunda República? A que el Frente Popular intentaba ser una república, sería una tercera república más o menos sovietizante, pero que perdió la guerra y por lo tanto no se consolidó. Bueno, pues ¿de dónde saca Seidman que los crímenes nacionalistas superaron a los contrarios? Pues no lo saca de ninguna fuente seria. Simplemente repite la propaganda de la que precisamente debería haber quedado advertido por el libro de Platón. Porque claro, si esta propaganda falsea tanto la represión de posguerra, tan salvajemente la represión de posguerra, pues un historiador medianamente serio dice, bueno, hay que coger con pinzas todo lo que ellos dicen sobre la guerra y demás, ¿no? Por otra parte, después de una guerra, suelen ser los vencedores los que juzgan. O sea, no sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial fueran juzgados los aviadores useños o ingleses que masacraron desde el aire a cientos de miles de civiles, hombres, mujeres y niños, ni que fueran juzgados tampoco quienes mandaban a estos aviadores. Claro, no sé si en nombre de la igualdad de justicia, como dice Seidman, pues aspirará a que se corrija esa anomalía y que se juzguen a los aviadores y a los que los mandaban, ¿no? Esto, en fin. Yo siempre he insistido en que los libros de historia, a poco que manejen una amplia información, pues siempre contienen errores de detalle. Esto es inevitable, ¿no? Pero los errores verdaderamente serios son los de enfoque, como los mencionados, porque contaminan al resto de la historia. Si usted enfoca la guerra civil desde el punto de vista de que el Frente Popular era republicano y democrático, republicano en el sentido de la Segunda República, usted ya está contaminando todo, porque está entrando está enfocando todo de una manera completamente errónea. Y sin embargo es lo que hacen muchísimos historiadores. Oiga, pero vamos, de derecha también, hablando del bando republicano. No existe tal bando republicano, hombre. Fue el bando que destruyó la Segunda República, ¿no? Que quiso hacer una tercera república, vamos a decir, de tipo soviético seguramente, pero que no le salió. Bueno, dicho esto, me gustaría hacer dos objeciones, que son menores, pero no insignificantes, al libro de Platón. Uno de sus apartados lo titula Una matanza de pobres. Claro, porque la mayor parte de los ejecutados pues eran gente pobre, muchos de ellos semianalfabetos, etcétera, ¿no? Pero esto nos retrotrae a la calumnia de Maritain, según la cual, decía él, es tan malo matar a los curas por ser curas como a los pobres por ser pobres, cosa que según él practicaban los nacionales. Hombre, ya sé que Platón no pretende tal cosa, pero el epígrafe suscita la confusión y se presta a la labor de los confusionistas. Las ejecuciones no fueron matanzas. No murió nadie por ser pobre, sino por delitos de sangre, a veces de un sadismo atroz.
muchos que no eran pobres y cometieron los mismos delitos pudieron escapar al exilio. Y los que quedaron totalmente desamparados por sus jefes fueron efectivamente pobres en su mayoría, pobres fanatizados por otros que ni eran pobres ni analfabetos. Y esto, y no la pobreza, es el fondo del problema. Sí. O sea, es peligroso caer en estas cosas aparentemente Inocuas. humanitarias, Eso vamos a es. decir, o... Sí. En fin. Otra objeción que me parece de cierto interés se refiere a la idea de que la guerra habría sido, lo citaré en un epígrafe, una tragedia innecesaria, debido a que el país venía prosperando desde principios de siglo, de que su renta per cápita duplicaba la de Portugal, que sin embargo no sufrió guerra civil, y que había cierto florecimiento cultural. Bueno, esta visión economicista creo que no permite entender gran cosa. O sea, ¿en qué sentido la historia pudo y debió haber sido otra, como él dice? Bueno, antes de que algo importante suceda, las posibilidades son muchas, pero una vez que sucede, queda como un hecho necesario, un hecho que no permite vuelta atrás y que tiene consecuencias futuras. Uno se ve siempre, incluso en el aspecto más personal, decimos a veces, si yo no hubiera hecho eso, si yo... Sí, pero lo hiciste y eso es lo que queda, ¿eh? Y es a partir de ahí, y no de buenos deseos ucrónicos, desde donde se debe enfocar la historia, de lo que realmente ha ocurrido y las razones por las que ha ocurrido. Porque, claro está, ¿qué era el Frente Popular? Pues una alianza de sovietizantes y separatistas, con el adorno de hazaña y compañía, pero que eran simples adornos, ¿no? Y, claro, si esta gente se impone, pues España, como están ahora tratando de imponerse, España quedaría destruida. Y la cultura y la historia de España, la tradición, todo eso quedaría destruido. Lógicamente, otra gente se opuso, terminó impidiéndolo, y esto es lo que cuenta. No si fue necesario o no necesario, o si hubiera sido mejor que no hubiera pasado, o si la gente, en realidad, la mayor parte de la gente no quería que hubiera guerra. Claro está, una guerra trae consigo muchos sacrificios y muchos sufrimientos, y nadie quiere sufrirlos, nadie quiere soportarlos. Pero las guerras ocurren, y lo que importa es saber cómo y por qué. Porque quizá eso en alguna medida nos permita evitar los mismos errores, cosa que vemos que no está ocurriendo en nuestros días, porque volvemos a ver una alianza de separatistas y más o menos, no sovietizantes en el sentido antiguo, pero comunistoides, o en fin, que están tratando de destruir un poco la cultura del país, ¿no? La realidad es que España sufrió, con el desastre del 98, una crisis moral de efectos muy largos, que llevaron al hundimiento de la Restauración, que llevaron a unos movimientos que no eran especialmente económicos, o sea, movimientos marxistas, anarquistas, separatistas y regeneracionistas, que eran subversivos y no eran asimilables. Esta es la realidad. La realidad es que la dictadura de Primo de Rivera, que fue causada por el hundimiento de la Restauración, fue precisamente la época económicamente más próspera que había vivido España desde la invasión napoleónica, pese a lo cual fracasó políticamente. Y la realidad es que los movimientos subversivos que acabaron con la Restauración acabaron también con la República, con lo cual hicieron inevitable o bien la guerra misma, o bien la aniquilación sumisa de las fuerzas llamadas en general de derecha, pues las conservadoras y liberales en un sentido general, y católicas, claro está. Yo creo que este es un análisis más ceñido a la evolución histórica real, que es la que nos interesa y que no puede ser sustituida por lamentaciones sobre lo que debiera o no debiera haber ocurrido. Ocurrió, fue así. Afortunadamente ganaron, desde nuestro punto de vista, claro, ganaron los que defendían la unidad de España y defendían otras muchas cosas. La tradición católica, una de ellas, defendían la libertad personal, etcétera, ¿no? Y esta es la manera de ver estas cuestiones. Bueno, hay un tema también
un secundario si se quiere, pero importante, que es el de las ideologías, porque algunos me dicen, bueno, su concepto de ideología tiene que ver, por ejemplo, con el de Fernández de la Mora o con el de Marx. No tienen nada que ver. O sea, Fernández de la Mora entiende las ideologías como una especie de filosofías vulgares o vulgarizadas, que no se apoyan realmente en la razón, aunque lo parecen. Y claro, esto podría ser verdad si hubiera una filosofía verdaderamente racional y verdaderamente correcta, no vulgar ni simplificada. Pero basta echar una ojeada a la historia de las filosofías para comprobar que no existe tal filosofía. Aunque Fernández de la Mora de Aristóteles la primacía, ¿no? La alternativa que propone Fernández de la Mora lleva en la práctica a una racionalidad técnico-desarrollista, supuestamente científica, rigurosamente ajena al sentimiento y por lo tanto al arte, el cual se reduciría a un adorno o entretenimiento. Y aunque se declara católico, pues lo hace un poco al estilo protestante, como relación exclusivamente personal con Dios. Esto es lo que él entiende por ideología, o como yo lo interpreto, ¿no? Mi concepto de las ideologías, pues es el de unas concepciones del mundo y del hombre que prescinden del elemento metafísico presente en las religiones para apoyarse exclusivamente en la razón. De acuerdo con la presunción de Fernández de la Mora, ese apoyo en la razón debía dar lugar a una ética y a una racionalidad general universalista a la que nadie podría escapar. Sin embargo, lo ocurrido históricamente es algo muy distinto. La razón se ha desdoblado en ideologías opuestas unas a otras. Y prescindiendo de la causa de ese fenómeno, pues comprobamos que nace históricamente de una tensión muy fuerte entre la razón y la fe en el cristianismo, que eso se percibe históricamente en tres bandazos. Primero, el predominio moderado de la razón en el humanismo, ¿cómo se dice?, del siglo XV, XVI, ¿no?, que es la ideología del Renacimiento, ¿no? Y luego este apoyo en la razón pues tiene una reacción contraria en el protestantismo, que ataca la razón como la prostituta de Satanás y cosas por el estilo, ¿no? Y a su vez una nueva reacción contra la fe y ultrarracionalista en la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración ha generado a su vez las ideologías, cuya lucha pone fin a la era europea en la Segunda Guerra Mundial, que he explicado como tal conflicto y no solo como conflicto entre potencias, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial termina toda una era histórica que empezó a finales del siglo XV con las exploraciones españolas y esto fue por una parte una lucha entre potencias y por otra parte una lucha entre ideologías liberales, marxistas y nazis, vamos, y sobre todo nazis, vamos, fascistas, sí. Pero fue sobre todo la Alemania nazi, ¿no? Entonces yo trato en el libro la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, enfoco o sea, todo esto desde un punto de vista distinto al que se viene enfocando dicha guerra. En fin, es una cosa que yo creo que podría discutirse, podría ampliarse y podría desarrollarse mucho. Espero que se vaya haciendo, ¿no? Yo con eso creo que ya he abierto un camino y a ver si otros siguen por él. Bueno, pues pasamos a la cuestión de que veníamos tratando. Eso es. Que vamos a terminar porque lo dejamos no a medias, sino dejamos alguna cosilla suelta. Era sobre cómo parece ya a final de la Segunda Guerra Mundial que el mundo entero se oponía a Franco, ¿no? Y siendo así, siendo unas potencias tan enormes que el franquismo no podía durar, ¿no? Y como parte del asunto estaba en la cuestión de los judíos, del Holocausto, etcétera. Desde luego, en España había constancia de las humillaciones y persecución hacia los judíos, pero se interpretaban como tantas otras crueldades de la época,
y la actitud oficial obedeció a ese conocimiento, no al hecho de que los nazis los estuvieran exterminando, que no se sabía. Por otra parte, Franco no tenía mucha simpatía hacia los judíos, tanto porque la mayoría de ellos militaban contra él, contra Franco, como porque creía en una conspiración judeo-masónica contra España. La masonería, que es una sociedad iniciática y secreta, ellos dicen discreta, es anticatólica por su propia concepción, pues había desempeñado un papel crucial en las guerras que llevaron a la destrucción del Imperio Español y en los pronunciamientos militares del siglo XIX. Y Franco detestaba especialmente su actuación dentro del ejército, porque actuaba dando consignas al margen de la cadena de mando y promoviendo encubiertamente a los suyos para dominar el ejército, la institución. A su juicio, se trataba de maquinaciones diabólicas por su carácter anticatólico o más ampliamente anticristiano. La Iglesia siempre había rechazado las sectas iniciáticas y ocultistas. Y aquellas creencias a Franco no le impedían una relación pragmática con gobiernos que él consideraba muy influidos por la masonería y por el judaísmo, como era el inglés o el luseño, ¿no? Por tanto, es difícil encontrar en su acción hacia los perseguidos por los nazis, pues otra motivación que la puramente humanitaria. No tenía ni sacó ningún beneficio de ella, ni tenía ningún deber de salvar a judíos, ¿no? Y la misma actitud pues volvería a manifestarse cuando, con motivo de la independencia de Marruecos en 1956, pues facilitó la salida de judíos a través de Melilla, en colaboración con el Mossad, y tomó otras medidas de protección en países como Egipto. Y ello sin que Madrid reconociese oficialmente a Israel, entre otras cosas porque el gobierno de Israel había agradecido, entre comillas, el salvamento de los suyos votando contra la entrada de España en la ONU en 1950. Bueno, dicho esto, quiero señalar también, hay un boletín sobre la División Azul que se llama Blau Division, y leo lo siguiente. Es una crítica a un historiador de 3 al cuarto, tal Seixas, Núñez Seixas, y que está empeñado en relacionar a la División Azul con el Holocausto, ¿no? Dice, se empeña en que los divisionarios vieron y callaron sobre los crímenes cometidos contra los judíos, lo que les hace cómplices de alguna manera del Holocausto. ¡Cuánta ridiculez! En octubre de 1943, cuando la División Azul empezaba su regreso a España, se emitió en Moscú una declaración de las Naciones Unidas sobre los crímenes de guerra nazis. Dice, no os va a costar nada encontrarla en Internet. Basta con poner Declaración Crímenes Guerra Nazis Moscú 1943. En ella las principales potencias aliadas, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, pues aseguraban que iban a perseguir los crímenes cometidos por la Alemania nazi al conseguir su derrota. Se leía en ella, por consiguiente, los alemanes que toman parte en el fusilamiento en masa de oficiales polacos o en el esto lo hicieron los soviéticos, o en el ajusticiamiento de rehenes franceses, holandeses, belgas o noruegos, así como de los campesinos cretenses o que han sido partícipes en las matanzas del pueblo de Polonia o de los territorios de la Unión Soviética, de los cuales actualmente se está desalojando al enemigo, deben saber que serán llevados de nuevo a la escena de sus crímenes y juzgados allí mismo por los pueblos que han atropellado. Y dice el Blau Division, obsérvese el nivel de concreción. Se habla hasta de los campesinos cretenses, pero no hay una sola palabra sobre el exterminio de judíos, que según Núñez, los divisionarios debían ser muy conscientes que estaba ocurriendo. Los divisionarios solo vieron judíos cuando atravesaron zonas de Polonia o Bielorrusia, donde eran numerosos en 1941. Los vieron, pues eso, durante varios días, y vieron que se les segregaba de manera obsesiva y humillante, pero también que había muchísimos de ellos. No se había vaciado aquel territorio de judíos. Algunos vieron también judíos si estuvieron, en 1941,
porque la matanza empezó algo después, ¿no? Algunos vieron también judíos si estuvieron ingresados en Vilna, y ahí acaba todo. En cambio, los representantes de las tres superpotencias, en un momento de guerra en el que convenía denunciar a los nazis con todos los recursos y con la masiva información que poseían gracias a sus servicios de inteligencia, omitían decir una palabra sobre los judíos, siendo así que ellos sí debían tener mucha información, mientras que por supuesto Franco no la tenía, ni la creía, la que llegaba, que le parecía propaganda, lo cual era bastante lógico, ¿no? La fecha de la declaración no tiene nada de casual. Se habían descubierto los crímenes de Katyn y se había montado el gran escándalo. Los aliados decidieron que aquel iba a ser un crimen nazi, aunque todo el mundo sabía que no era así. En fin, es un poco, lo digo esto por redondear el comentario. Pero vamos a tratar ahora otro tema que es muy interesante y hemos visto, comparado un poco políticamente, históricamente, a Franco con Mussolini y Hitler, y ahora vamos a hacerlo con Churchill y Roosevelt. Por lo que respecta a estos dos, a Churchill y Roosevelt, eran políticos profesionales dentro de las tradiciones imperantes en sus países, que eran más estables que los de la Europa continental. Diferían radicalmente, por tanto, de revolucionarios como Mussolini y Hitler y desde luego de Stalin. También distaban de Franco, el cual no se había dedicado a la política, ni se habría dedicado a la política siquiera, de no ser por los dramáticos sucesos de España. Churchill y Roosevelt provenían de un tronco cultural común, que convencionalmente llamamos anglosajón, aunque hay muchas diferencias entre las dos naciones, ¿no? Entre otras cosas, Churchill representaba el espíritu aristocrático e imperialista inglés, más liberal que demócrata, mientras que Roosevelt era más demócrata que liberal y no apreciaba el colonialismo de Inglaterra y estaba dispuesto a sustituirlo por zonas de influencia propias. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, sin la ayuda de USA, Inglaterra habría seguramente perdido la guerra, pero esta ayuda le costó al final la pérdida del imperio en gran medida, ¿no? El líder useño era de familia opulenta, tiene fama también de muy corrupto, representaba un estilo protestante y filantrópico. También era viajero y deportista hasta que la poliomielitis le redujo a la silla de ruedas en 1921, cuando contaba 39 años. Con su esposa, Eleanor, tuvo 6 hijos y le fue infiel con varias amantes, ¿no? Eleanor detestaba el trato sexual, pero tuvo a su vez algún amante o relaciones lesbianas. Esta Eleanor Roosevelt, pues, al principio se retraía de la política, pero luego llegó a influir sobre su marido en un sentido izquierdista e influyó también en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que ella llamaba, en fin, un tanto ampulosamente, la Carta Magna de la Humanidad. Tenían cierto sentido mesiánico, ¿no?, todos ellos, ¿no? La mujer de Roosevelt sintió gran simpatía por el Frente Popular Español y por consiguiente la natural odio, fobia hacia Franco, y protegió a los exiliados del Frente Popular en USA, ¿no? Pues Roosevelt, pese a su semiparálisis, persistió en su plena dedicación política de tono liberal, que en USA significa más bien socialdemócrata, con rasgos populistas. Cuando hablamos de liberalismo no tiene el mismo sentido en Europa que en USA, ¿no? Estuvo a punto de perder la vida en un atentado en el que murió el alcalde de Chicago, pero en su carrera dentro del Partido Demócrata cosechó los mayores éxitos. Ganó 4 veces la presidencia del país, ¿no? Prometió combatir la Gran Depresión mediante la reducción del gasto público, pero una vez en el poder hizo lo contrario, que es lo que hicieron todos en realidad. O sea, una fuerte expansión del gasto, intervencionismo económico, programa bautizado como el New Deal, Nuevo Trato,
que Roosevelt lo llegó a valorar como una especie de nuevos derechos ciudadanos. Esta orientación fue luego apoyada por el economista inglés Keynes, y tenía semejanzas con la practicada por el fascismo y el nazismo, curiosamente, si bien con éxito distinto en cada caso. En USA la mejora fue débil y la economía continuó semiestancada a lo largo de los años 30, hasta la guerra. Llegada la guerra, Roosevelt prometió no mandar jóvenes, en Europa claro, prometió no mandar jóvenes useños a combatir fuera, pero sobrepasó la neutralidad tratando de provocar a Alemania algún acto que le justificase entrar en el conflicto. Sin embargo, hay que decir que Churchill le presionaba constantemente a Roosevelt para que entrara de una vez en guerra, pero Roosevelt era muy reticente porque era un peligro muy grande, ¿no? Y, en fin, el primer paso lo dio Japón, con cuyo motivo Berlín también declaró la guerra a USA, cuando Tokio no la declaró nunca a la Unión Soviética. Roosevelt pues mostró cordialidad hacia Stalin, tanto porque la Unión Soviética corría con el grueso del sacrificio bélico, con lo cual se lo evitaba a ellos, a los anglosajones, como por simpatías que, aunque fuera con reticencia, solían sentir los liberales useños, liberales un poco entre comillas, son socialdemócratas, ¿no? Claro, hacia esas simpatías hacia el experimento soviético, ¿no? El influyente Harry Hopkins, por ejemplo, que era una eminencia gris del gobierno, pues destacaba en su afabilidad hacia Stalin y se ha sospechado de él directamente como agente soviético. Roosevelt murió relativamente joven, con 63 años, y pocas semanas antes de la rendición de Alemania. Churchill, en cambio, viviría 90 años. Nació en 1834, ¿no? Había entrado en el ejército y llevado una juventud aventurera y belicosa en la India, en Sudán y en Sudáfrica, y en 1895 estuvo en Cuba, al lado de España contra los rebeldes, y no obstante, en su afición militar se parecía poco a Franco. Franco era un héroe de guerra, pero no muy dado a la aventura. A principios de siglo, Churchill entró en política por el Partido Conservador, luego con el Liberal y de nuevo con el Conservador. Y lejos de tener la sucesión de éxitos de Roosevelt, pues sufrió fuertes altibajos entre la popularidad y la crítica y hasta el desprecio, ¿no? Lo pasó muy mal en algunas épocas, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial se le culpó de la derrota anglo-australiana en los Dardanelos a manos de los turcos, y se le motejó de carnicero de Galípoli, porque había sido una derrota, una masacre de ingleses y de australianos a manos de los turcos, ¿no? La idea que tenía Churchill de atacar a Turquía en una zona que suponía muy débil. Al revés que Roosevelt, que era un hombre monovocacional, o sea, completamente volcado en la política y de vida un tanto anodina, pues Churchill combinaba al intelectual y al hombre de acción. Y era ingenioso, era un tanto derrochador, alcohólico, de buen humor casi siempre, aunque con episodios depresivos, y era un escritor de talento, ¿no? Fue premio Nobel de Literatura, más que por la literatura, por su versión de la Segunda Guerra Mundial. Y a los 34 años pues se casó con Clementine Hozier, o Clementine Hozier, con quien tuvo 5 hijos, y no parece haber tenido amantes, y en eso recuerda a Franco, así como en su afición a la pintura, ¿no? En 1945 era el estadista más viejo de los 5, o sea, de Franco, Roosevelt, Stalin, ¿no? Y tenía 71 años, Stalin tenía 4 menos, ¿no? La actitud de Churchill hacia España era bastante positiva, y dentro de su hostilidad al franquismo, pues había mostrado un grado mayor de comprensión y de gratitud que Roosevelt. Durante la guerra civil,
defendió la no intervención, o sea, que estaba dentro de la no intervención. Él simpatizaba más con los nacionales, ¿no? Porque detestaba acérrimamente a los comunistas. Perdón. Pese a su anticomunismo, advirtió pronto el peligro de Hitler para Inglaterra, y lo valoró como el principal enemigo, en parte por ideología y en parte por nacionalismo. Dice, desde hace 400 años, la política de Inglaterra ha consistido en oponerse a la más fuerte de las potencias continentales. Y él estaba dispuesto a mantener esa línea. Y ello hasta el punto de que dice, no mentiré diciendo que si tuviera que elegir entre el comunismo y el nazismo, elegiría al comunismo. Bueno, pues como primer ministro se declaró dispuesto a llevar la lucha a todos los extremos, y el bombardeo masivo de la población civil es en gran medida responsabilidad suya. O sea, la aviación inglesa ya había practicado el bombardeo indiscriminado contra revueltas indígenas en África y en Asia, ¿no? También se le ha achacado la terrible hambruna de Bengala en 1943. Se le calculan hasta 3 millones de muertos, por su política de tierra quemada ante el avance japonés por Birmania. Y a él y a Roosevelt se le culpa o se le considera de la entrega a Stalin y a Tito de prisioneros anticomunistas que serían fusilados o exterminados lentamente en el Gulag. No obstante, sus grandes éxitos pues han opacado los considerables puntos negros de su carrera. Esto, en la carrera de todo el mundo, pues hay que hacer un balance entre lo positivo y lo negativo. Claro. Uno puede ver, por ejemplo, a Stalin como, que lo ven así, bastante rusos, como desde un punto de vista muy positivo por la industrialización de Rusia y por la victoria sobre la invasión alemana. Pero tiene otras muchas cosas, claro, que yo creo que pesan más que esos éxitos, ¿no? Un tópico archirrepetido en estos años ha sido el de la crueldad de Franco, igualándosele incluso a Hitler o Stalin. Estamos en una campaña permanente sobre eso, ¿no? En mi opinión, su crueldad no es comparable siquiera a la crueldad de Churchill o Roosevelt. Y creo que en realidad se trata de una leyenda divulgada con especial insistencia y ya significativo por comunistas, sobre todo a partir de Tuñón de Lara. Así, Franco desechó el bombardeo de ciudades o pueblos después de una débil experiencia en Madrid, en noviembre del 36, que provocó 300 muertos en Madrid a lo largo de 3 semanas, o sea, fíjese, en fin, el bombardeo masivo que eso supuso, ¿no? Y prohibió expresamente los ataques a la población, aunque fue desobedecido en 2 o 3 ocasiones por la Legión Cóndor, en Guernica, y por la aviación italiana, en Durango y en Barcelona y otros puntos. Eran desobediencias que fueron pronto corregidas, ¿no? Es decir, que no respondían a una política de Franco, como en cambio el bombardeo a la población civil respondió a políticas de Churchill y de Roosevelt. Parte de esta leyenda de la crueldad de Franco, pues se la inventó el monárquico Sáenz Rodríguez. Este Sáenz era un intrigante vocacional y además muy poco veraz, ¿no? Que atribuye, por ejemplo, a Franco la revisión de las penas de muerte mientras tomaba chocolate con picatostes. Esto, ahora con el libro de Miguel Platón vemos hasta qué punto esto es una invención indecente, ¿no? Pero muchos monárquicos sí, muchos monárquicos son un poco de este estilo, ¿no? Bueno, Preston ha sustituido el chocolate, porque Franco nunca lo tomaba, según quienes lo conocían, lo ha sustituido por el café. Y también dice Sáenz Rodríguez, que al firmar las sentencias añadía instrucciones como garrote o prensa para indicar la clase de muerte o la publicidad a darle, ¿no? De ser así, debían existir cientos de papeles con firma y comentarios, pero no se ha presentado ninguno.
Las sentencias las firmaban los jueces y él firmaba solo las conmutaciones, que fueron muy numerosas, la mitad aproximadamente de las condenas. Y desde que accedió al mando efectivo, pues orientó la represión por vías legales para dificultar. Bueno, los firmaba o no los firmaba, daba el enterado simplemente, ¿no? Y, como digo, orientó la represión por vías legales para dificultar las venganzas y los asesinatos, y lo mismo hizo al terminar la guerra, en contraste con lo ocurrido en otros países europeos. La acusación de crueldad sugiere, y eso también lo hemos visto, que los condenados eran inocentes, republicanos y demócratas, como si el Frente Popular no hubiera perpetrado un cúmulo de atrocidades hasta entre ellos mismos, entre los mismos partidos del Frente, ¿no? El poder nazi duró solo 12 años. Cruzó por la historia del siglo XX como un meteoro, ¿no? Los 6 primeros devolvieron a Alemania su potencia, prosperidad y orgullo. Luego se enfrentó a medio mundo y dejó al país convertido en un mar de escombros. Su apocalíptica derrota pues demostró la megalomanía de sus planes, pero también exigió el esfuerzo conjunto de los 3 grandes, de Churchill, Roosevelt y Stalin, ¿no? Todos ellos sabían lo mucho que debían al titánico esfuerzo de la Unión Soviética, la cual, sin ayuda, ya había vencido a Alemania en la batalla de Moscú en 1941 y había vuelto a vencerlo al año siguiente en Stalingrado. Esto en 1941 sin prácticamente ayuda de nadie, con muy poca en todo caso, de Inglaterra o de USA, y en Stalingrado con una ayuda más significativa, pero tampoco muy importante. Esto hay que decirlo porque, porque la propaganda anglosajona dice que, bueno, que en fin, lo de los rusos fue por la ayuda que les dieron estos. No. La ayuda fue importante, obviamente, pero la ayuda que le dieron los soviéticos a los otros, o sea, impidiendo que tuvieran que enfrentarse al grueso del ejército alemán, pues fue mayor. El hecho real es que se aliaron por la simple razón de que ninguno de ellos se sentía por separado con fuerzas suficientes para vencer a Alemania, ¿no? En fin. Luego además en Kursk, después de las victorias de Moscú y Stalingrado, pues en la batalla de Kursk había reducido definitivamente a la Wehrmacht a la defensiva. Como había dicho Churchill, la ayuda a la Unión Soviética era la mejor inversión, porque libraba a USA e Inglaterra del principal esfuerzo alemán. Y de otro modo, los desembarcos en el Magreb o en Francia habrían sido impensables. Al terminar la guerra en Europa, el Ejército Rojo era imbatible, salvo con armas atómicas, que aún no estaban disponibles, ¿no? La derrota de Japón fue decidida por el lanzamiento de bombas atómicas meses más tarde. Y ello contribuye a explicar las cesiones hechas a Stalin por Roosevelt y Churchill. Por Roosevelt de buen grado y por Churchill un tanto a regañadientes, ¿no? El modo, lo que se ha llamado el modo americano de hacer la guerra, pues consistía en aplicar una superioridad material aplastante que hiciera inútiles la destreza táctica, el valor o el heroísmo del adversario, ¿no? En general, los ruseños y los ingleses solo conseguían derrotar a los alemanes acumulando una ventaja muy grande en hombres y máquinas. Con ventaja menor solían sufrir reveses, aunque tuvieran ventaja. Las victorias teutonas, alemanas, pues debieron más a la destreza de sus mandos, a la motivación de sus soldados y a su excelente organización. Hay que decir que también en Rusia, sobre todo en Rusia, la guerra fue muy distinta de la parte occidental, ¿no? Sí. En Rusia estaba por una parte la lucha en los frentes y por otra parte la acción en retaguardia, que era por parte de los nazis era verdaderamente criminal, ¿no? De asesinatos en masa, de una tremenda dureza. También los soviéticos utilizaban casi las mismas, las mismas tácticas, ¿no? USA, ya digo, supo aplicar con gran eficiencia una imbatible producción de armas y pertrechos. Hay que tener en cuenta que estaba a salvo de bombardeos o de ataques, ¿no? Y la lucha en 3 frentes
acabó por agotar a su enemigo, o sea, Alemania. El modo soviético difería del useño en que no escatimaba la sangre de sus propios soldados, sin que ello excluyera una notable habilidad en vastas maniobras y en producción de armas no inferiores en calidad a las alemanas y a veces superiores. Por ejemplo, el T-34 era superior a los tanques alemanes hasta que aparecieron los Tiger y los Panther, ¿no? Finalmente, Europa quedó dividida en dos grandes zonas, la centro-oriental, dominada por los soviéticos, y la centro-occidental, dominada por USA. Dominada, más bien tutelada. Franco había tratado de impedirlo, insistiendo en negociaciones entre Alemania y los anglosajones. Y, claro, es fútil especular sobre lo que habría pasado en tal caso, porque nunca fue posible. Hitler rechazó la propuesta de Franco y los aliados exigían la rendición incondicional. Para Franco el enemigo máximo era el comunismo staliniano, para Churchill y Roosevelt era el nazismo hitleriano. Y conforme a esta concepción estratégica, pues actuaron unos y otros. En cambio, Franco acertó al estimar el declive inglés y la imposibilidad de mantener la alianza entre las democracias y la Unión Soviética. Y en ello basó su confianza para superar las presiones y las agresiones de los aliados. Y contra las esperanzas de Churchill, pues Inglaterra quedó un tanto mal parada, pasó a potencia de segunda fila, quedó endeudada hasta las orejas con su socio useño, y a pesar de que éste condonó las deudas y luego le obsequió con la parte del león del Plan Marshall, pues vería cómo la vencida Alemania la superaba económicamente ya en los años 60, ¿no? Sí, sí. Y fue asimismo el principio del fin de su vastísimo imperio. Don Pío, unos 4 minutos aproximadamente. Bueno, Roosevelt detestaba los imperios y zonas de influencia europeos, aunque mostraba más comprensión con los soviéticos. Y también Francia y Holanda irían perdiendo sus mayores colonias, a veces con guerras brutales, ¿no? Y sorprendentemente las metrópolis europeas no se iban a arruinar al perder sus imperios, sino que prosperaron más que nunca. Y esto es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque gran parte de la teoría marxista y no marxista, ¿no?, decía que, bueno, Europa era próspera porque explotaba a sus colonias, ¿no? Bueno, pierde sus colonias y prosperó más que nunca, lo cual demuestra que las colonias muchas veces fueron perjudiciales económicamente para sus metrópolis, ¿no? Esto ya en Alemania se planteaba antes de la Primera Guerra Mundial. Bismarck era contrario a buscar colonias por aquí, pero se impuso la idea de establecerlas, ¿no? Sí, sí. En África del suroeste, en varias zonas más, en Tanganica, etcétera. Y al final, pues es muy posible que haciendo el balance de lo que tuvieron que gastar estas potencias y de lo que sacaron de ellas, pues que el balance sea de pérdida para las metrópolis. En todo caso, una vez las perdieron, los países europeos de Europa Occidental prosperaron más que nunca antes, ¿no? De todas maneras, hay que decir que los primeros años de posguerra fueron realmente lúgubres en Europa Occidental. España se había salvado de todo aquello, pero aquello hasta que llegaron los incentivos del Plan Marshall, que fueron ofrecidos por USA ante el riesgo de que la miseria pues fecundase revoluciones. Era el problema, porque se habían repartido en zonas de influencia con la Unión Soviética, pero si en la parte occidental cundía la miseria, el hambre, el desempleo, etcétera, pues podía ser que terminara habiendo revoluciones que ampliaran la zona de influencia soviética, ¿no? Pues digamos que fue a la intervención militar y económica de USA a lo que la Europa occidental debió la democracia, o el recobro de la democracia, en contra del nazismo primero y luego contra el comunismo. Lo que no se recuperó fue la extraordinaria creatividad cultural europea de preguerra, tan variada según las naciones, ¿no? Y en ese terreno la hegemonía pasó
casi por completo a USA. Como decimos, Europa, la consecuencia fundamental de la Segunda Guerra Mundial fue que que se acabó la era europea. La era europea es la era en la que potencias europeas se convirtieron en hegemónicas en el mundo, hegemónicas en el terreno político, militar y sobre todo de pensamiento, de técnica, de ciencia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto se acabó en aquella época. No sabemos si puede volver, aunque es muy difícil por muchas razones, ¿no? Como he dicho, una de ellas es la demografía. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, uno de cada 4 habitantes del mundo era europeo. Actualmente no llega a 1 de cada 10. Y eso tiene muchísima importancia. Estamos viendo además ahora con la relación con la guerra de Ucrania y con otros muchos problemas, como además se ha empujado a Rusia hacia China, en lugar de atraerlo hacia Europa, en fin, cosas así. Pero eso es otro tema del que se podía hablar mucho. Es decir, que estamos en una época nueva, históricamente, una época que había empezado España con el paso del Atlántico y luego del Pacífico, y la primera vuelta al mundo, o sea, cuando el mundo aparece como un todo, gracias a estas exploraciones y conquistas españolas, y que termina de esta manera, como una lucha entre 3 ideologías en la Segunda Guerra Mundial, que acaban con esa preeminencia europea. Pues, don Pío, si le parece, lo podemos dejar aquí. Muy bien, pues quedamos aquí para la próxima vez. Y recordemos a nuestros oyentes la importancia de que un programa como este, que es un programa excepcional dentro de lo que hay en Internet, pues que se pueda venir abajo. Sí, que nos ayuden como puedan. Pues, don Pío, le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Un abrazo, gracias.